¿Cuánto tiempo inviertes en tareas repetitivas? ¿Cuánto estrés te generan los procesos manuales y las decisiones sin información clara? Con Visma, elimina las complicaciones innecesarias y lidera sin límites. Nuestro software es más que una herramienta. Es una solución diseñada para potenciar a tu equipo y transformar cómo gestionas tu negocio. Integra tus procesos de recursos humanos y finanzas en una plataforma que trabaja de manera fluida. Cada decisión cuenta con el respaldo de datos en tiempo real, dándote claridad y confianza en cada paso. Nuestras soluciones de recursos humanos convierten desde la gestión de nóminas hasta el desempeño del equipo en tareas muy simples, eliminando todos los obstáculos para que te enfoques en lo que importa: inspirar, innovar, liderar. En el mundo financiero, tomamos decisiones complejas y las hacemos claras. Gestiona gastos, ingresos y facturación masiva como un verdadero estratega, con la certeza de que cada decisión está respaldada por información precisa. Porque tu negocio merece más que funcionalidad. Merece visión, merece herramientas que liberen tu tiempo, para que dediques tu energía a lo que realmente transforma. Visma no es solo tecnología, es liderazgo automatizado, crecimiento sin fronteras. Imagina, automatiza, crece. Visma Latam. Resuelve lo complejo, lidera sin límites. Muy buenos días, sí, ya estamos todos conectados. Vamos a dar inicio a un nuevo espacio, a un nuevo webinar que les proponemos de Visma. Mi nombre es Victoria, pertenezco al equipo y lidero el equipo de alianzas y preventas. Y en este espacio vamos a estar conversando con dos personas de lujo que tenemos hoy sobre la rotación. Ese aspecto que tenemos, esa rotación que hay en las empresas y que al menos, por ejemplo, en la industria del retail, es muchísimo, siempre está en la agenda, afecta sobre todo la experiencia del cliente, la experiencia del usuario final, las ventas y, por supuesto, también frena todo lo que tiene que ver con el negocio. Y como este tema está en boga absolutamente todos los equipos de recursos humanos, hemos logrado dos invitados de lujo. Por un lado, vamos a estar charlando con Marcela Frasinelli, quien lidera hoy el equipo de Cafetería Martínez, siendo la directora de Recursos Humanos, teniendo más de 170 locales propios y otra vez y también franquicias a cargo. Y personalmente me voy a tomar el puntapié, quiero tomar el inicio de indicar que tienen franquicias. Entonces, en esta conversación también va a poner un poquito de foco en franquicias y cómo profesionalizar aquellos locales que no pertenecen de forma directa. Y por el otro lado tenemos a Fabio Bogino, que actualmente es una de las nuevas alianzas con Visma, una alianza estratégica. Fabio es el fundador de Workon. Workon es una app que conecta de forma ágil y sencilla tanto al candidato como a las empresas. Así que, sin mucho más preámbulos, no quiero sacarles tiempo, sí los invito a que en esta conversación puedan dejar todo tipo de comentario, puedan dejar las preguntas que puedan surgir sobre este aspecto, sobre la rotación,
sobre cómo influye, sobre los aprendizajes que fueron sorteando tanto Marcela o Fabio en su acompañamiento, y además, obviamente, esas soluciones que aplicaron para poder bajar la rotación, ¿sí? Así que, si están por ahí, Fabio, Marcela, no sé si me están escuchando. Te escuchamos. Gracias, bueno, por damos la comienzo. introducción. Gracias. Bueno, Fabio puede pasar, pero Fabio no aparece conectado, pero vamos a arrancar, Vicky, si te parece, y mientras solucionamos la conexión de Fabio. A ver si está por ahí, Fabio. Hola, hola. Ahí estamos, buenísimo. Bueno. Como cuando quiera, Fabio. Hola, hola. Fabio, ¿nos escuchás? Cuando quiera, Fabio. Hola, ¿cómo estás, Marcela? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola. Fabio, ¿nos escuchás? Estás con mucho delay, Fabio. Vicky, no sé si querés que arranquemos nosotras un poco con la introducción prevista. Ahí estamos. No hay ningún problema. Hasta que Fabio pueda solucionar. Ahí se escucha, ¿no, Marce? ¿Cómo? Ahí me escuchas perfecto, ¿no? Te escucho perfecto. Así que acá lista para arrancar, si querés. Mientras esperamos a Fabio. Sí, obvio. Arranquemos. Bueno, Marce, un poco con la introducción que dimos, que un poco ya lo spoileé, que vamos a hablar de la rotación, de dónde venís, digamos, qué tipo de industria, una industria que de cierta forma es un poco golpeada por la rotación, ¿sí? Pero venimos a escucharte también a cómo de cierta forma en Café Martínez tomaron bastante en serio este tema, cómo surge todo lo de la rotación y cómo ustedes o cuáles fueron las acciones. Así que para arrancar y ya dar inicio hasta que, si no Fabio no se suma, vamos a ir nosotras, contame un poco sobre la experiencia de recursos humanos, digamos, la experiencia de Café Martínez propiamente dicha, con todos los aspectos de la rotación y cuáles fueron las acciones, sobre todo en una industria como es el retail, que tiene alta rotación. Y por supuesto, si querés ampliarnos sobre cuáles fueron los desafíos. Bueno, yo les cuento un poco de mí. Dale. Bueno, yo soy Marcela Frasinelli, lidero el área de recursos humanos, soy la directora de recursos humanos, que para Café Martínez es comunidad, porque justamente trabajamos con una comunidad muy diversa de estructura, de share service, de sucursales propias, de franquiciados, de los equipos de los franquiciados, también de los países, provincias y los lugares donde operamos, contacto con proveedores. Entonces, para nosotros y para la experiencia que les damos a nuestros colaboradores y a nuestros clientes, hace más sentido el concepto de comunidad. Vengo trabajando afortunadamente en la industria del café hace más de 15 años. Hoy, de hecho, es el Día Internacional del Café, así que estamos de celebración total. Y dentro de la industria del retail, del café, como también en otras industrias, la rotación es un tema de negocio, es un indicador de negocio. Reemplazar un colaborador en industria, ya sea retail o cual fuera, genera un costo muy elevado para la compañía. En nuestro caso, al tener 230 sucursales y el grueso de ellas ser franquiciadas, es un desafío adicional acompañar a esos emprendedores que tienen sus franquicias para controlar este indicador. Porque, bueno, ya está comprobado, mis colegas aquí lo sabrán, que
la rotación tiene un impacto entre un 50 y un 200% del salario anual de la persona que se va. A su vez, genera un impacto en la experiencia del cliente un impacto en el proceso productivo en la industria que sea. Ese impacto y ese costo implica selección, capacitación y también un deterioro de la experiencia del colaborador interno, de la supervisión, del control. Y ya está demostrado que con un proceso de rotación saludable, las ventas tienen un impacto directo en las ventas y en la rentabilidad. Hay empresas como Gallup que ya tienen súper medido esta data, o sea, ya es una data de negocio que forma parte, en el caso de Café Martínez, de uno de los indicadores principales que vemos con el board en las juntas de resultados. Y sí, es un punto que nos dedica mucho tiempo en la agenda y que hemos sabido a lo largo del tiempo capitalizar dos factores que considero fundamentales. Una es estar muy cerca de los equipos, es clave. Ese liderazgo, y me encantó de la presentación de Visma esto del liderazgo automatizado, porque también otro factor clave es tener partners y tecnología para poder facilitar, estar cerca del colaborador, facilitar los procesos claves, como en este caso el de selección, y también facilitar los indicadores, ¿no? Qué clave es desde recursos humanos tener data predictiva, proyectiva. La rotación es un poco, bueno, esto es lo que pasó, pero cómo predecir y estar todo el tiempo atendiendo los puntos de dolor que se pueden generar en las distintas generaciones también que están involucradas en el trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros es clave, como te decía, un liderazgo de cercanía, la experiencia del colaborador, y también contar con partners y con tecnología para medir estos datos, en este caso específicamente la rotación en retail, que suele ser muy elevada en las rotaciones de retail. Claro. Y ahí, que justo volvió Fabio, pero no me quiero ir sin mencionar algo, me voy a quedar ahora. Qué interesante, y sobre todo es también la rigidez que muchas veces se genera en el equipo, porque la alta rotación también afecta a los equipos, porque siempre hay alguien que va a tener que hacer el trabajo de aquel que se fue introspectivamente. Entonces, ¿cómo nosotros desde el equipo de recursos humanos, desde People, podemos ayudar a los líderes a trabajar, a entender que esa rotación que tenemos que obviamente manejar, también cuáles son las consecuencias en el equipo? ¿Sí? Tal cual. Bueno, Fabio, ¿querés que continúe yo? Ya está bien. No te escuchamos, así que no hay ningún problema. Vamos a avanzar, y otra de las cuestiones que te quería preguntar, Marce, sobre todo porque hiciste hincapié en que ustedes tienen más de 230 sucursales, muchas son propias, algunas de franquicias. Entonces, ¿cómo la rotación impacta en el día a día, en el local, propiamente dicho en el local, no tanto en oficina central, no tanto al equipo de recursos humanos que está desde la oficina, sino en el local propiamente dicho? ¿Qué pasa cuando hoy abrimos la cortina? Bueno, es una parte vieja, pero abrimos la cortina y no tenemos la gente indicada, la gente que necesitamos para ese día a día. Tal cual, sí. Por eso te decía, sin importar la industria, es distinto el impacto por posición, por generación, por puesto, y atender, ¿no? Esa situación, pero para lo que es punto de venta, y sobre todo en el interior, porque después hay todo un análisis puntual de cómo afecta en cada una de las demografías que tenemos.
levantar o abrir la puerta o levantar la persiana, como vos bien decís, tiene un impacto tremendo en la venta, en la experiencia del colaborador, en la experiencia del cliente, en el engagement, en el NPS, en el NPS que medimos, que es la experiencia del colaborador, y en el NPS, que nosotros hacemos un trabajo en ambos muy, muy, muy cercano, ¿no? Entonces, como gran desafío, uno de los primeros procesos y herramientas que generamos fue empoderar a través de la tecnología y la formación a los líderes de sucursal, tanto propios como franquiciados, ¿no? A través, en este caso, del proceso de recruiting de WorkOn, a través de la geolocalización, los líderes de la sucursal tienen la posibilidad de estar constantemente reclutando, tener una banca de colaboradores listos para sumarse al equipo, que eso es clave, y poder resolver esa vacante que muchas veces ocurre con mañana no voy o directamente no voy y no aviso. Tenemos esa banca y con una herramienta como WorkOn que permite trabajar sobre la geolocalización, ¿no? Que es clave. Porque para lo que es puntos de venta y para las generaciones con las que nosotros trabajamos, que son muy jóvenes, que estudian, poder vivir cerca de tu trabajo o poder estudiar cerca de tu trabajo es un adicional, ¿no? En el tiempo que uno le dedica a viajar, también es un adicional económico, ¿no? Poder estar cerca y poder combinar la vida personal y el trabajo, que hoy es fundamental para las nuevas generaciones, ¿no? Y para nosotros también, porque queremos que nuestros equipos se desarrollen, crezcan, puedan estudiar. Entonces, a través de WorkOn pudimos simplificar ese punto. Primero, tener una base de candidatos activa que postula tu marca, que tiene conocimiento sobre la tarea que buscas, la posibilidad de entrevistar de manera inmediata, que también nos genera esa facilidad WorkOn, y el hábito y el proceso de tener una banca constante para evitar estas contingencias, ¿no? Como también sacar indicadores, porque también tenemos todo un tablero de indicadores de, bueno, qué tipo de perfiles postulan, cuáles son los que tienen más estabilidad, así que, como te decía, ¿no? Poder trabajar en la tecnología, el liderazgo, la experiencia y la data fue fundamental para nosotros, para la rotación, y también es fundamental para todos los procesos de recursos humanos, ¿no? Pero en específico para la rotación y para la formación de nuestros franquiciados. Porque nosotros, al ser una empresa, nosotros somos la empresa líder de franquicias de cafetería de Argentina, o sea, tenemos una gran cobertura territorial de Argentina. Bueno, como te decía, no es lo mismo una baja en el interior que en Cava o Gran Buenos Aires. Entonces, poder trabajar formando constantemente a los líderes de cada franquicia con tecnología fue fundamental. Claro, justo mencionabas el interior del país y me das pie para preguntarte, en la dispersión que ustedes tienen geográficamente, nosotros muchas veces nos enfocamos, en Argentina se enfoca muchas veces en Buenos Aires, pero la realidad es que el país grande, o también en toda la región, ustedes tienen locales. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es el principal desafío en cómo reclutamos en una provincia como Buenos Aires o en la capital federal, como también en el interior del país, digamos? ¿Cuáles son aquellos aprendizajes y cuáles son las soluciones que ustedes que le encontraron en todo el proceso en el interior del país, que muchas veces es distinto? Sí, es distinto tal cual, y ni hablar en los otros países donde operamos, como Uruguay y Paraguay, pero para centrarnos específicamente en Argentina, el interior tiene, si bien suele tener más estabilidad, no hay tanta rotación, lo que sí es más complejo reclutar cuando ocurre.
¿Por qué? Porque quizás la población del interior, y nosotros estamos en pueblos y ciudades, no es que solo estamos en Rosario, en Córdoba capital, sino que tenemos presencia en muchas ciudades o pueblos donde la tecnología todavía cuesta un poco, ¿no? Entonces, una de las cosas que trabajamos muchísimo, un gran aprendizaje para lo que es el interior del país, es poder adelantarnos a generar notificaciones o push o avisos o QRs que ponemos en nuestras sucursales para que los chicos vayan postulando. La verdad que el proceso también es muy sencillo porque nosotros obviamente radicamos el papel, el CV impreso, pero en el interior todavía, ¿viste? Está esa costumbre de te llevo mi currículum. Bueno, a través del trabajo que hacen los líderes de las sucursales de provincia, hicimos muchas actividades, nosotros solemos tener catas y demás, y mucho material comunicacional en las sucursales para llevarlos a Workon, y también para, en el caso de que abriéramos una nueva plaza donde no estamos presentes, también, ¿no? Hacer como push y ciertos intervenciones en torno a comunicacionales y demás para llevar al QR de Workon, que es súper sencillo. O sea, uno, la verdad es que eso también es importante, ¿no? Las nuevas generaciones, quizás yo me acuerdo que completaba las 1000 hojas de Zona Jobs, y hoy se requiere una inmediatez que Workon también nos da esa posibilidad y nos permitió poder, hasta en pueblos, a través del QR, tener una base, ¿no? Generar base y también ampliar las posibilidades, porque lo bueno que tiene Workon, y siempre lo digo, es que no es solo Café Martínez. O sea, uno tiene la posibilidad de conectar con muchas experiencias cercanas a tu zona de residencia y se va generando una comunidad. Y entonces yo creo que por eso el concepto de comunidad colaborativa a mí me sirve muchísimo también las empresas que están dentro de Workon y que reclutan y lo usan para tener más candidatos. Entonces creo que el trabajo que hicimos en las provincias donde es más complejo la adopción, no sé si se me cortó, pero el trabajo que hicimos en el interior con la adopción de tecnología fue clave. Claro. Y ahí, Marce, no sé si se escuchó, Vicky. Se escuchó al final, se cortó un poquito, pero se escuchó. Ahí un poco para indicar, para ir un poco más en profundidad sobre lo que es Workon, porque si bien la venimos mencionando, me gustaría darles un poco más de contexto. Workon es una aplicación que lo que permite de forma sencilla es que cualquier candidato se pueda postular a través de un código QR a una vacante de una empresa, de una sucursal en particular, de una locación. Y a través de geolocalización, ¿sí?, el reclutador o la persona el administrador de la empresa que está buscando, le aparecen todas las personas que están interesadas en mi vacante, en mi empresa y en mi locación en particular, ¿sí? Entonces, la geolocalización, como comentaba Marce, está vinculada a la dirección que incluye, que indicó el candidato, que ya puede ser la dirección de su casa o la dirección, por ejemplo, de donde estudia. Entonces, de cierta forma, el candidato puede seleccionar cuál es la mejor forma o cuál es el lugar más cercano al lugar donde está buscando trabajo, ¿sí? Ahí la perdí a Marcela, ahora. Acá estoy. Marcela, me fui quedando sola. Te dejamos protagonista para que explique Workon. Sí, cuando quiero tomar protagonismo, yo soy así, me quedo sola. Exacto. Bueno, un poco igual le estaba comentando la funcionalidad principal que tiene que ver con la geolocalización, como encontrar candidatos que vivan cerca de mi empresa o que estudien cerca de mi empresa, digamos, que ese traslado no sea tanto a la hora de ir a trabajar y que eso también influya en bajar la rotación, porque son empleados mucho más comprometidos, que viven cerca o que estudian cerca, entonces los recorridos, o digamos, no estamos
3 horas en nuestra diaria viajando para poder trabajar. ¿Sí? Sí. Y te sumo algo que por supuesto. Perdón, Vicky. Te sumo algo que capaz que también sume para clarificar todo este trabajo, que son la data, ¿no? Nosotros, para que se den una idea, a fines del 2022 teníamos una rotación del 70%, en lo que es puntos de venta, ¿no? Estamos hablando de puntos de venta, tanto franquicias como sucursales propias, y a través de la implementación de procesos, formación, esta herramienta y demás, hoy, 2025, estamos por debajo del 40%, que es nuestro target. Porque, bueno, nosotros no buscamos una rotación cero, nos parece que siempre hay un punto de equilibrio en lo que es rotación, pero 70% era inviable, ¿no? Están estos que les decía, del impacto directo al engagement de los colaboradores y a las ventas y a los márgenes, ¿no? Por eso para mí es fundamental aclarar que estamos hablando de negocio, más allá de cuidar la experiencia del colaborador, que es fundamental. Esto es negocio al 100%, y está estudiado, y de hecho nosotros cruzamos también con Gallup mucho esta información, y con nuestra encuesta de engagement interna, y aquellas sucursales que quizás tienen bajos niveles de engagement, miramos y la rotación está más elevada. Hay un vínculo directo, y también hay un vínculo directo en cómo performa esa sucursal, su venta, su EBITDA, o sea, es claro. Por eso se convirtió, y hace tiempo, y todos lo vemos, la rotación como un indicador más del dashboard de negocio que vemos todos, ¿no? Por supuesto. Ahí, Marce, otra de las cosas que me gustaría agregar es que para el candidato, estamos hablando de candidatos que se postulan generalmente a industrias donde hay locales a la calle, donde muy fácilmente yo me puedo identificar con este local, que estoy cerca, y puedo sacarle una foto del QR y postularme. En este aspecto, con la elección de WorkOn, digamos, ¿cómo llevó a Café Martínez a tomar la decisión de, hoy teniendo muchísimos ATS en el mercado, cómo llevó a ustedes la necesidad de elegir y tener otro ATS o tener otro producto que les ayude con el reclutamiento, sobre todo en esta industria, o sobre todo, mejor dicho, en estos perfiles que estamos mencionando? Sí, mira, de nuestra necesidad y la problemática puntual, que eran los niveles de rotación que manejábamos, la verdad es que evaluamos un montón de posibilidades, desde bots. Yo he trabajado con bots también, no en Café Martínez, pero en mi experiencia he trabajado con bots y distintos tipos de tecnología. Creo que el diferencial para elegir WorkOn fue la geolocalización, porque realmente es una gran problemática la inmediatez con la que vos cubrís esa vacante. Vos tenés una rotación en una estructura de share service, en marketing, recursos humanos. Bueno, obviamente que los tiempos son importantes, pero no tiene un impacto directo en la venta, tiene un impacto indirecto, seguro, pero no directo en la venta, como contar con una persona menos que en atención al público. Y sobre todo en la experiencia que nosotros brindamos, que nuestra experiencia es muy personalizada. Entonces, desde ese lado, la geolocalización, la posibilidad también de contactar a los candidatos a través de WhatsApp, de hacerlo ágil, de poder activar y buscar, y también tener experiencia, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, es una comunidad de empresas que trabajamos con WorkOn, entonces eso te da la posibilidad de ver cómo el candidato inclusive está rankeado en otras empresas en las que participó. Eso también es muy importante, tener el feedback
de las otras empresas, al igual que el candidato también rankea a las empresas, si tuvo respuestas, si tuvo feedback, o sea, me parece que también esa comunidad que se genera es muy valiosa a la hora de contratar. Y también ahí de cierta forma es como genuino ese candidato que se está postulando a tu empresa porque realmente quiere trabajar en esa sucursal para esa vacante y machea. Generalmente cuando vos lo contactás es porque hacen como un match entre lo que necesitas y lo que está buscando el candidato. Entonces, sí, vuelvo a decir la misma palabra porque creo que, al menos creo que es la indicada, es más genuino ese candidato que se está postulando y que muy probablemente sea más rápido el proceso de reclutamiento que cuando abrimos una vacante en otros ATS, particularmente para estos perfiles, ¿no? Ahí Fabio vuelve a la luz. Me escuchan, Sí. ¿no? Sí, no te preocupes. Sí, Marcela. Y te sumo algo más, ahora te escuchamos, Fabio. Te voy a sumar algo más y ya lo dejamos a Fabio, que no solo el candidato, para nosotros es importante que haya un diferencial querer trabajar en Café Martínez y en esa sucursal. De hecho, es algo que preguntamos, ¿no? ¿Por qué querés trabajar en Café Martínez en tal sucursal? Sino que también es muy útil para un líder de sucursal que tiene que llevar adelante el proceso. Nosotros tenemos un proceso descentralizado donde los líderes llevan adelante esa selección y quizás su foco no solo está en liderar el equipo, sino que está en la venta, en procesos, en la gestión del costo, en el negocio. Entonces, es una gran herramienta también para el líder de sucursal que recibe obviamente capacitaciones, pero que tiene una herramienta sólida para poder contratar. Tal cual. Y a la vez me pongo a pensar que para el líder o para el jefe de sucursal o el gerente de la sucursal, que haya mucha gente que se esté postulando también una identificación con la sucursal que estoy liderando, con la experiencia del cliente que le estoy dando, porque en definitiva uno pasa mucho tiempo en los trabajos, entonces también postularse a un lugar es una decisión que hoy tomamos como candidato, decir, bueno, me siento identificada con esta empresa y además hoy me gusta esta sucursal o obviamente todo el mundo tiene el privilegio o también tiene la posibilidad de ingresar a esa sucursal. Yo creo que nadie se postularía o pocos se postularían a una sucursal donde ingresas y no te sentís o identificado o no te gusta. Entonces también eso para el líder es bueno entender que hay un montón de candidatos que se están queriendo postular a ese lugar en particular, no a lo que Café Martínez representa como empresa. ¿Sí? Fabio, no sé si querías decir algo ahí. ¿Qué tal? ¿No? Bueno, perdón a todos, tuvimos No hay un problema. tema tecnológico. La verdad que parecería que estuvo preparado, porque la verdad yo los escuché atentamente y que haya un partner como Visma hablando de Workon y uno de nuestros clientes preferidos como Café Martínez hablando de Workon es como que nos llena de orgullo y qué mejor que ustedes cuenten qué es Workon y no de boca de su fundador y uno de sus fundadores y creadores. Así que muchísimas gracias y perdón a toda la audiencia por el tema tecnológico que hizo que entre más tarde. No, a ver, para acompañar un poco toda la experiencia de Café Martínez con Workon, hacer foco, ¿no? en el proceso de descentralización y cambio cultural que decía Marcela. La verdad que históricamente, y no solamente con Café Martínez, con todos nuestros clientes, es como que primero la usa recursos humanos y al poco tiempo se dan cuenta de que para poder mejorar los tiempos, procesos y costos de selección, que mejor que la use el que tiene el dolor, ¿no? Y hoy el que tiene el dolor es el que maneja el punto de venta, que históricamente cuando siente una necesidad de reponer un recurso, lo pide a recursos humanos para que le mande la terna. Bueno, hoy se empodera a ese gerente de local dándole una herramienta en la cual puede, solamente poniendo el QR en la puerta y creando una búsqueda en la app,
puede visualizar a los vecinos que están listos para ser contactados, por eso se llama work on, porque la gente está en on, se puede poner en off si no quiere estar en el mapa. Y ese empoderamiento del gerente le da mucha responsabilidad, mucho sentido de pertenencia, pero lo más importante es que en promedio nuestros clientes han pasado de 15 días en reponer un recurso a pasar un par de días nada más, dado de que ese vecino, inclusive en muchos casos, con Marcela a veces nos reímos, en muchos casos ese vecino viene caminando en el mismo momento del macheo, le hacen una videoentrevista directamente desde la app y automáticamente empieza a trabajar, ¿sí? Obviamente haciendo primero el alta temprana para que esté registrado. Así que ese cambio cultural que propone Workon está a la altura de la innovación y de todas las cuestiones tecnológicas que hoy están en el mercado, así que muy felices de en tan poco tiempo poder estar generando tanto valor en un segmento, como se le llama blue collar, que son estos puntos de venta de trabajadores presenciales con altísima rotación, ¿sí? Era como un nicho de desatendidos, ¿sí? Generalmente había otros portales, otros canales de generar candidatos que no estaban a la altura de la urgencia, ¿sí? Porque llevando un ejemplo a su enfoque más mínimo, ¿no? Si tengo un local de venta de moda y tengo un solo vendedor, levanto la persiana y ese vendedor no está, yo como dueño de ese local sé que voy a perder mucho dinero, tiempo, salud y clientes. Entonces no puedo demorar una semana para poder conseguir al reemplazo. Lo necesito reemplazar en la mañana. Y qué mejor que abrir el mapa de Workon, encontrar un vecino en on, listo para empezar a trabajar, hacerle una videoentrevista desde la app, y eso genera que esos tiempos y costos de selección estén a la altura de la urgencia, ¿sí? Y ni que hablar de la nueva versión de Workon, que aprovecho y se las cuento. Workon a partir de hoy tiene la posibilidad de, cuando un selector contacta y machea con un vecino, tiene la posibilidad de ver su psicotécnico directamente desde la app, tiene la posibilidad de ver su informe de salud financiera y tiene también, a partir de la semana que viene, poder sacarle un seguro por el día, por si quiere empezar a probarlo en el mismo día, todo en tiempo real, directamente desde la app, sin necesidad de salir de la misma. Así que, nada, estamos convencidos de que estamos aportando una solución súper necesaria en el mercado, que hacía años, ¿sí?, que era muy necesaria y además, como todos saben, somos una app de impacto social, así que no solamente nos ocupa los indicadores de negocio de nuestros clientes, también nos ocupa muchísimo el impacto social que generamos en el barrio, ¿sí? Los vecinos que trabajan en el barrio se ahorran muchísimo costo y tiempo de selección, que se lo dedican a estar con sus afectos, a estudiar, a descansar, a hacer deporte, a participar de la comunidad. Así que no solamente somos una app comprometida con nuestros clientes para que mejoren sus indicadores de negocio, también somos una app de impacto social que nos ocupa mejorar la calidad de vida laboral de la gente, y sabemos que si trabaja cerca de su casa estamos ayudando en ese objetivo. Muy bien. Yo voy a seguir porque ahora ya estoy embalada y me quedé pensando en el indicador, en el KPI que nos mencionó Marcela con respecto al 70% que tenían súper elevado de la rotación y cómo lo llevaron casi a un 40%. Y que eso es un indicador para el negocio súper fuerte. Y entonces ahí, con respecto a ese tema, me gustaría entender cuáles fueron los resultados concretos que ustedes vieron, Marcela, al implementar una herramienta como Workon, ¿sí? Más que nada vinculado a este indicador que no sé si rápidamente, pero que al menos bajó de forma considerable, ¿sí? Del 70 o 70 y pico al 40 es un excelente indicador, es un excelente resultado. Sí, tal cual. Fue gradual, ¿no? Obviamente, nosotros, como te decía, en el 2022 cerramos el año con 70% y desde el 2023 a hoy estamos por debajo, te diría, en un 37, 38 actualmente. Para ser bien concreta, como me gusta a mí, beneficios
que nos trajo la implementación de WorkOn y también la implementación de otras herramientas. La descentralización del proceso de selección con una fuerte capacitación a los franquiciados operadores y a nuestros líderes de sucursales propias. En segundo lugar, en esa capacitación no solo de WorkOn, sino también de la importancia de la rotación, los costos asociados de la rotación y el proceso de entrevistas también fue clave. Luego el seguimiento de ese KPI y ese cruce que te mencionaba anteriormente, no solo en rotación, bueno, cuál ocurre en el periodo de prueba, cuál ocurre después de un año, después de 2, la división demográfica, son más mujeres, hombres, en qué rango etario, qué posición es la que tiene más rotación, bueno, fue voluntario, fue involuntario, bueno, toda esa información, por supuesto, la trabajamos fuerte con los líderes para que la gestionen, y por último, sumarle a ese indicador lo que para mí es clave, aparte de la herramienta tecnológica, que es ligarlos con los indicadores del negocio. Porque si yo me siento a charlar con un franquiciado o mismo con un líder de sucursal, ya sea propio o franquicia, la persona va a ver primeramente su venta y su margen, ¿no? Porque están muy seteados en eso, ¿no? Y también van a ver la experiencia del cliente, porque también ya saben y gestionan que el NPS impacta directo en la venta y en el margen. Entonces, el trabajo desde el 2022 hasta hoy también requirió ese cruce y ese armado de esa data donde, como les decía, aquellos equipos con alta rotación tienen un impacto en la venta, tienen un impacto en los márgenes y su encuesta de engagement da por debajo de lo que buscamos en Café Martínez. Inclusive su ENPS, su Employee Net Promoter Score, también da por debajo de lo que buscamos en Café Martínez. Entonces, cuando yo le muestro a un franquiciado, que es un inversor, un empresario que apostó a Café Martínez, esos números, no hay mucho más que ponerse a gestionar, ¿no? Y lo mismo, cuando le muestro a un líder de una sucursal propia la importancia de la gestión de las personas y de este indicador y de gestionar los procesos correctamente en su negocio y por ende también en sus variables y en su crecimiento, tampoco. Es el dato mata al relato. Y creo que es súper, súper importante para un empresario sentarse a hablarle con información, ¿no? Y dentro de todo eso, WorkOn también nos brinda información adicional que es súper relevante para esas conversaciones de negocio. Buenísimo. Y ahí, Marcela y también Fabio, por supuesto, me gustaría que si pueden dar alguna sugerencia, sobre todo para la industria del retail, alguna conclusión, más allá de lo que venimos hablando, algo importante que nos haya quedado en el tintero que les quieran mencionar. Yo, si querés, Fabio, te aporto mi punto de vista y vos cerrás. Para mí es clave empoderar a los líderes en el proceso con información, tecnología y con data del negocio. Para mí eso es clave. La descentralización, recursos humanos, people o comunidad, como se llame el área de gestión, es un socio estratégico de negocio. Entonces, el valor se genera, como decía Fabio, en los puntos de venta. ¿Qué mejor que un gerente empoderado, corriendo su proceso de selección, controlando su rotación, liderando a su equipo, formándolo, y nosotros como área de soporte, apoyándolos, brindándoles las herramientas correctas y toda la información correcta para la toma de decisiones. Nunca mejor dicho, Marce. Se trata de eso, de empoderar a los líderes, de descentralizar,
de que las empresas también tengan trazabilidad. Nosotros podemos brindar un tablero de mando a cada empresa donde pueden ver en tiempo real cuántos locales están haciendo búsquedas, cuántos tienen el QR en la puerta, cuántos vecinos se descargan la app y se postulan a sus búsquedas. De esas búsquedas, ¿quién es el selector asignado en ese punto de venta? ¿A quién selecciona? ¿Con quién machea? ¿A quién entrevista? ¿Cómo es la valoración para la marca empleo de ese local posteriormente? ¿Sí? Así que va por ahí el tema, tratar de generar valor sin descuidar, obviamente, el impacto social, porque hay algo que nos está pasando con el feedback que tenemos de nuestros clientes, que el vecino al vivir cerca llega de mejor humor. Y hay un indicador importantísimo, que cuando el empleado llega de mejor humor, no solamente mejora el clima laboral del grupo de empleados del local, sino que además atiende mejor al cliente. O sea que, como para redondear el impacto que genera Workon, tanto desde lo social como en los indicadores de negocio, no solamente baja la rotación, mejora puntualidad y presentismo, sino que también mejora clima laboral y los indicadores de atención al cliente, que obviamente es lo más importante, ¿no? Como dicen los grandes gurús del management, hoy el cliente es el jefe, es el que está arriba de los dueños y de los CEOs y de los directores. El cliente es el que tiene suficiente poder como para decirnos si vamos a crecer o vamos a descrecer en nuestro negocio. Claro. Ahí justo Fabio mencionabas el ausentismo y Karina Vázquez realizó una pregunta que indica cómo hacemos para bajar el ausentismo. ¿Sí? No sé si lo quieres contestar, Fabio. Yo puedo darte mi punto de vista. Para mí, la gestión de personas es lo que reduce el ausentismo, desde ya que si yo tengo un colaborador que vive cerca, la puntualidad del ausentismo de por sí ya va a mejorar, pero creo que no es suficiente, es necesario empoderar a esos líderes y trabajar mucho sobre el engagement y el perfil que contraté, ¿no? Específicamente también entender mucho por qué se da ese ausentismo, cruzar mucho todas las variables disponibles de esas personas que hoy están en esa situación para poder tomar decisiones. Por eso creo que todo se reduce a un liderazgo fuerte en este punto de venta o en el área correspondiente, data precisa y cercanía con el colaborador para poder resolverlo, ¿no? Y gestionarlo. Sí, totalmente de acuerdo, Marce. No hay duda de que el líder es el que genera que todos los indicadores mejoren, pero cuando uno contrata vecinos, el que vive cerca es menos probable que llegue tarde, el que vive cerca falta menos, por cuestiones de distancia, por ejemplo, en momentos de paro, ¿sí? O en momentos de caos vehicular, ¿sí? Pensemos que solamente en la ciudad de Buenos Aires, la gente que viene a trabajar a la ciudad de Buenos Aires tarda en promedio 3 horas por día para ir y venir. Y hay veces que tarda 5 porque hay algún accidente. O sea, no hay duda de que contratando vecinos, la puntualidad y el presentismo bajan considerablemente porque hay menos distancia por transcurrir dentro del domicilio laboral y el domicilio particular del empleado, ¿sí? Así que no hay duda de que contratando vecinos mejoramos ese indicador, pero como dice Marce, la fidelización del empleado, el engagement del empleado en la compañía es el que va a generar ese de productividad que haga que el colaborador dure mucho más que el promedio, ¿sí? No estamos diciendo de que Workon va a bajar la rotación, sino que va a colaborar a una gestión del gerente de local a que esa rotación se reduzca a partir de que el colaborador cumple con un sueño, ¿sí? Porque, a ver, si preguntamos a todos los que nos están escuchando, ¿a quién no le gustaría trabajar a pocas cuadras de su casa? Creo que todos levantaríamos la mano, más allá que tengamos teletrabajo o no. Así que cumplir ese anhelo, ese aspiracional de la sociedad,
llevado a un negocio como es el retail, donde es trabajador presencial de 5 hasta 6 días de la semana, sin duda genera que no solamente el presentismo y la puntualidad, sino que toda la fidelización y el engagement de la persona con el negocio se vean beneficiados. Buenísimo. Gracias, Fabio. Gracias, Marcela. Bueno, ya estamos en tiempo. Agradecemos la paciencia, sobre todo que nos tuvieron en este webinar que estuvo impactado por la conexión. Sin embargo, ahí estuvieron y hay mucha gente conectada todavía, así que nuevamente agradecerles. Por supuesto que estamos del otro lado por si necesitan algo, por si necesitan profundizar sobre algún proceso, sobre WorkOn. Como cierre, ahí también los dejo si ustedes quieren decir algunas palabras, pero como cierre es algo importante es cómo yo de recursos humanos me anticipo, digamos, cómo marca la diferencia cuando un equipo de recursos humanos se anticipa a la rotación. Y por supuesto, cómo logro conectar, ¿sí?, el proceso de selección, de reclutamiento con las ventas. ¿Y cómo lo asocio? ¿Cómo sé que tienen conexión directa y que eso me va a ayudar a reducir la rotación? Para eso, obviamente, hay herramientas, entre ellas está WorkOn, que si quieren saber un poquito más, nos pueden conectar sin ningún problema. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, les agradecemos la paciencia que estuvieron ahí y sobre todo a Marcela, la verdad, un placer escucharte, un placer escuchar como un caso de éxito, que seguramente tuvieron bastantes aprendizajes en el camino, como una empresa de Argentina que tiene muchísima presencia, líder y referente, también tiene muchos problemas como cualquier otra que no necesariamente tiene renombre, ¿sí? Digamos, en todos lados están los problemas y bueno, como nosotros de recursos humanos ayudamos a resolverlos, ¿sí? Así que no sé si quieren dejar algún comentario o algo, si no, les agradecemos mucho el acompañamiento. Ahí creo que hay alguien que está haciendo eco. Así que, ¿sí? Bueno. Ahí está. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, Fabio y Vicky, y a todo el equipo de Visma. La verdad que un placer poder ser parte y también, ¿no?, a disposición para todos los asistentes y ustedes para profundizar en lo que considere que la experiencia de Café Martínez puede ayudar y ser de utilidad. Somos una comunidad y este tipo de actividades de compartir, en lo personal me encantan, así que siempre a disposición y muchas gracias por permanecer aún con los desperfectos técnicos. Bueno, yo también muchas gracias, principalmente Marcela, por sumarte a este webinar y contar de boca de un cliente cómo es el impacto de WorkOn en el negocio. Que muchísimas, pero muchísimas gracias. Es mucho más creíble que lo cuente alguien que lo usa y lo valora y no alguien que lo crea y lo implementa. Así que mil gracias por participar. Gracias Vicky también y Marina de Visma por la oportunidad de ser parte de alguna forma de la familia Visma y de que todos los clientes de Visma a partir de ahora puedan descubrir WorkOn y beneficiarse de todo lo que estuvimos comentando con Marcela en este webinar. Así que los que necesiten algo más de información tienen nuestros datos y todo, obviamente, el canal comercial de Visma para poder estar a disposición y ayudarlos a explorar WorkOn y, como dije desde el inicio, no solamente mejorar indicadores de negocio, sino también generar un real impacto social en la gente, que creo que también necesita un mimo en su calidad de vida laboral, haciéndoles posible la posibilidad de cumplir su sueño de trabajar cerca de su casa. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes. Perdón de nuevo por los motivos técnicos, ajenos a nuestra responsabilidad de la oficina. Así que gracias y bueno, nos vemos cuando lo consideren necesario. Muchas gracias a todos. Hasta luego.